Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz. A tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. Hermanos y amigos, qué gusto de saludarles una vez más en su programa de La Verdad Presente. Recuerden que estamos en la serie titulada Pilares de nuestra Fe. Pero, ¿por qué ese nombre de Pilares de nuestra Fe? Pues sucede que en esta serie estamos estudiando doctrinas, en donde cada una de ellas constituye un pilar sobre el que nuestra fe descansa. No podemos tener una fe sobre arena movediza. Debemos tener un firme fundamento. Y este precisamente es el propósito de nuestra serie, presentar las doctrinas de Jesús, los fundamentos que nos permitan tener una fe sólida. Así que vamos a inclinar el rostro y vamos a pedir la bendición de Dios para el estudio de hoy que hemos titulado El pilar del juicio de Dios. Querido Padre, te damos muchas gracias porque una vez más nos concedes este espacio para presentar tu bendita palabra, para estudiarla. Concédenos la unción de tu Santo Espíritu que nos permita ver lo que tú tenías en mente cuando nos transmitiste tu palabra y no lo que nosotros queremos ver. Muéstranos tu verdad y qué debemos hacer ante ella. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estimados, entonces vamos a comenzar nuestro mensaje que hemos titulado El pilar del juicio de Dios. Algunas personas cuando escuchan la palabra juicio tiemblan solo de pensar cuál sería el resultado. Y algunas personas no pueden conciliar la palabra juicio con Dios porque para muchos el juicio es sinónimo de castigo, sinónimo de condena. Y Dios no puede ser tan malo como para castigar, para condenar. A fin de cuentas, dicen algunos, Dios pues nos va a salvar a todos porque Dios es amor. Sin embargo, estimados, debemos considerar lo que la Escritura nos dice. Por ejemplo, en el Salmo 145, verso 17, 145, 17 dice: Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Este salmo resalta dos rasgos que humanamente son contradictorios, pero que sin embargo Dios los balancea perfectamente. Lo mismo es justo que misericordioso, y la palabra justo viene de justicia, en donde cuando Dios se presenta entonces como tal, es porque Dios emite un juicio. Él es justo. Al pecador, si no se arrepiente, tiene como resultado la muerte. Y al pecador que se arrepiente y que entrega su corazón, tiene como resultado la vida. Entonces, el Salmo dice: justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Tan ciertamente que Dios es misericordioso como también es justo. A fin de cuentas, al pecador no arrepentido, al pecador que no le entregó su corazón, recibirá su pago justo, porque justas son todas sus obras. Por lo tanto, estimados, el juicio es algo inevitable. Ahora, la pregunta de algunos: bueno, ¿y en qué nos basamos para decir que vamos a comparecer ante un juicio? Bueno, en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 31, se nos dice con claridad cómo Dios precisamente tiene planes de este evento inevitable. Hechos capítulo 17, versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Noten que lo que Pablo está diciendo aquí, Pablo en la época en que lo escribe, en la época en que lo dice, está hablando en el futuro, que Dios ha establecido un día en el cual juzgará. El juicio estaba en el futuro del apóstol Pablo. Entonces, ¿de dónde sacamos la idea que un día habrá un juicio para este mundo? La Escritura nos lo dice, estimados. Y es un evento
inevitable. Por eso en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículo 14, mire lo que Salomón, también por inspiración divina, nos dice acerca de este evento llamado juicio. Eclesiastés, en el capítulo 12, versículo 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¿Se dan cuenta? Vamos a entregar cuentas de lo que hicimos, haya sido en público o haya sido en privado, haya sido bueno o haya sido malo. Y esto, estimados, no crean que está solamente limitado a cierto grupo de personas, sino que mire lo que Pablo nos dice en la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, el capítulo 5. Mire lo que Pablo nos dice. Segunda carta a los Corintios, el capítulo 5, y veamos el versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Mire lo que está diciendo. ¿Cuántos deben comparecer ante el tribunal de Cristo? Todos, dice Pablo. Todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. En otras palabras, estimados, hasta aquí lo que hemos visto. Dios hará juicio. Estableció un día para hacerlo. Nadie puede escaparse. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y a diferencia de lo que muchas personas piensan, de que no, serán juzgados los malos, serán juzgados los pecadores, los no arrepentidos. Sin embargo, el apóstol Pedro nos desmiente sobre esta idea. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Primera de Pedro 4, 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Imagínense, el mismo Pedro, hagan de cuenta que estaba enfrentando a un auditorio que pensaba, no, solo los malos van a ser juzgados. No, todos van a ser juzgados, dice Pedro. Y el juicio comenzará primero con los cristianos, con los que nos decimos cristianos, con los que se supone que hemos aceptado al Señor Jesucristo. Sí, todos, empezando por la casa de Dios. Creo que de ahí se originó el famoso dicho que dice, el buen juez por su casa empieza. Y precisamente Dios, como buen juez, está comenzando por los suyos. ¿Cuántos de los que andamos en las filas del cristianismo realmente somos cristianos sinceros? ¿O será que somos cristianos falsos? Necesitamos un juicio, porque ustedes deben darse cuenta que cuando entonces nos dice que habrá un juicio y habrá un acusado, entonces significa que hay algo que está llevando a una especie de investigación, una especie de averiguación en base a lo que hicimos, como lo que vimos en Eclesiastés, en el capítulo 12, versículo 14. Haya sido en público o haya sido en privado, haya sido bueno o haya sido malo. Ahora, mire lo que la Escritura nos dice en el libro de Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7, describe una escena de juicio donde nos enseña quién es el juez. Daniel, capítulo 7, el versículo 9 y 10. Daniel 7, 9 y 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Noten ustedes, es una escena de juicio. Aquí hay un anciano de días que es el juez. Y mientras el juez se sienta y los libros son abiertos, comienza el juicio. Pero noten ustedes, en un juicio no solo necesitamos un caso, es decir, un acusado, también necesitamos un juez y aquí está, pero además necesitamos un abogado. Primero, ¿quién es el juez? Aquí dice que el juez es el anciano de días. Y lo que nos ayuda a identificar quién es el anciano de días, entre que si es el padre o el hijo, lo que nos ayuda a entender es lo que está en el versículo
Versículo 13. Dice, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Este hijo de hombre, ¿quién es? El hijo del hombre es Jesús. El anciano de días es el Padre. Jesús viene ante el Padre. El Padre es el juez. Jesús es el abogado. Y este concepto encaja perfectamente con la idea del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en la primera carta del apóstol Juan, primera carta de Juan, mire lo que nos dice sobre el juez para confirmarlo. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. En otras palabras, estimados, lo que nos está diciendo con claridad es que el juez es el Padre y el abogado es nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, si tenemos todos estos elementos, la pregunta es, ¿de qué se nos acusa? Porque dice que hay un juez, hay un abogado, hay un caso, hay un acusado, pero ¿de qué se le acusa? ¿Quién es el acusado? Pues el acusado somos nosotros, tanto cristianos como no cristianos, tanto justos como injustos, porque recuerden, el juicio comienza primero por los de la casa de Dios. Y la pregunta es, ¿de qué se nos acusa? ¿Por qué somos llevados ante el tribunal de Cristo? Primera carta de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 1, el versículo 8. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, ¿de qué se nos acusa? Pues se nos acusa de ser pecadores. Y si alguien dice, no, yo no soy pecador, el tal es mentiroso. En otras palabras, ¿cuál es el crimen que hemos cometido? El crimen que hemos cometido se llama pecado. Así lo llaman las Escrituras. Y tenemos un acusador de acuerdo al libro de Apocalipsis en el capítulo 12. Ustedes verán que Satanás es nuestro acusador, nos presiona y intenta mostrar que Dios es injusto porque va a salvar a pecadores. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Hablando dice, entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces tenemos un acusador, el diablo, nos presiona, nos muestra, nos echa en cara que somos pecadores, no merecemos el favor de Dios. Entonces, ¿cuál es nuestro crimen? El crimen se llama pecado. Pero, ¿qué cosa es eso? ¿Qué cosa es pecado en sí mismo? Veamos lo que nos dice la misma carta de Juan que leímos hace un momento. Primera carta de Juan en el capítulo 3, el versículo 4. Primera carta de Juan, capítulo 3, verso 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Noten ustedes, nuestro crimen es el pecado. ¿Pero qué cosa es el pecado? El pecado es infracción de la ley, desobediencia de la ley. Por lo tanto, estimados, aquí tenemos un elemento muy importante. Si hay un juicio, se necesita entonces un acusado, se necesita un abogado, se necesita un juez y por supuesto se necesitan testigos o las evidencias, pero además se necesita una ley. ¿Por qué una ley? Hermanos, si no hay crimen, entonces el juicio no procede. Y de acuerdo a las Escrituras, el crimen por el cual hemos sido llamados o seremos llamados a juicio es desobediencia de la ley. Pero la pregunta es, si no hay ley, si no existe ley, entonces ¿de qué se nos acusa? Entonces no somos pecadores. Noten ustedes lo que Pablo nos dice con relación a esto en el capítulo 7 de los Romanos. Romanos capítulo 7, la ley es importante en este caso porque es precisamente la que nos señala la justicia o la injusticia misma. Romanos capítulo 7, versículo 7. ¿Qué pues diremos?
La ley es pecado. En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Así que dense cuenta ustedes claramente. Para un juicio, para que funcione como tal, no solo necesitamos un juez, un abogado, un acusado y las evidencias. ¿Evidencias de qué? Pues de que quebrantó una ley. ¿Qué ley? La ley de Dios, estimados. Así que entonces, en otras palabras, estimados, Dios no solo nos ha mostrado que un día vamos a comparecer ante el juicio, sino que a la vez nos dice algo así como las reglas del juego. Nos dice los derechos que tenemos, las responsabilidades que tenemos para no comparecer ante el juicio a ciegas, para no aparecer sin saber exactamente qué es lo que va a suceder. Esta es la información que Dios nos está dando en detalles en la misma carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 3, Romanos 3, el versículo 20. Mire lo que el apóstol enseña: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley, estimados, nos muestra, nos da la información de qué es el pecado. Nos muestra cuándo es que estamos ofendiendo a Dios. La función de la ley no es salvar a nadie. Pablo lo enseña con claridad. La función de la ley es mostrarnos el ideal que Dios tiene para nosotros. Nos muestra cuándo estamos en pecado. Y de esa manera, estimados, en el momento en que estamos frente a la norma de Dios, frente al ideal de Dios, y que nos encontramos desprovistos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Acudir a nuestro Padre. Por eso cuando vimos en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, cuando vimos el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Noten ustedes, todos somos pecadores, hemos quebrantado la ley. Sin embargo, estimados, nadie se va a perder por haber quebrantado la ley, porque todos somos pecadores. ¿Por qué nos vamos a perder entonces? Nos vamos a perder por no reconocerlo. Versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El juez, si nosotros reconocemos nuestro pecado, el juez, ¿qué es lo que hace? El juez nos exonera de toda responsabilidad. ¿Por qué razón? Estimados, aquí viene esta parte importante que tenemos que entender de por qué un juez, por qué un abogado. ¿El abogado intenta convencer a Dios de que nos acepte? No. Lo mismo el Padre que el Hijo nos ama. ¿Recuerda usted San Juan 3:16? Cuando nos dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. La función de Jesús como abogado no es la misma que nosotros aquí en la tierra tenemos, o la idea que tenemos, no es la misma idea. Es un concepto diferente. Mientras que aquí los abogados a veces echan mano de información de dudosa procedencia o de estrategias dudosas, o que tratan de convencer a los alguaciles o tratan de convencer al juez. Sin embargo, Jesús no tiene que convencer al Padre de que nos ama. ¿Cuál es la función de Jesús como juez, como abogado? ¿Cuál es la función? La función de Jesús como abogado es ocupar nuestro lugar. No solo es representarnos ante el Padre, sino ocupar nuestro lugar. De ahí que entonces la declaración de primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, si pedimos perdón, estimados, el juez nos perdona, porque gracias al sacrificio de Jesús sobre la cruz del Calvario, usted y yo no necesitamos morir. Todos somos pecadores, definitivamente. El problema no es ese. El problema es que no lo reconozcamos y por lo tanto no aceptemos a Jesús como nuestro Salvador personal. Hay algunas personas que dicen, oiga, pero yo no tengo la culpa de que Adán y Eva comieron el fruto prohibido. Cuando yo nací simplemente ni me preguntaron si quería ser parte de la raza humana, de los que descendemos de Adán y Eva. Dios no nos condena por eso. Todos somos pecadores. Cuando la Escritura nos enseña que por el pecado de Adán entró la muerte a todos, así también por la vida santa de nuestro Señor Jesucristo, la vida pasa a todos los seres humanos, pero todos los que lo aceptemos, todos los que creamos en Jesús. Así que, estimados, la obra de Jesús como abogado
no es una simple representación nuestra ante el Padre, es ocupar nuestro lugar. Sobre Jesús cayó todo el peso de la justicia cuando murió sobre la cruz. Sobre Jesús cayó la condena que dice que la paga del pecado es la muerte. Y ahora lo que Jesús está haciendo en el cielo es simplemente representarnos y decir ante el universo: el hermano Juan, el hermano Pedro tienen derecho a la vida eterna, no porque la merezcan, no porque son buenos, sino porque me aceptaron. Y ellos han confesado su pecado y yo les he perdonado. Ahora, insisto en el punto, algunos pueden preguntarse: ¿y cómo sé que estoy en pecado? ¿Cómo lo sé? Pablo nos lo dijo. Seremos juzgados por una ley a través de la cual nosotros conocemos cuando hemos quebrantado, y esto es lo mismo que nos confirma Santiago en el capítulo 2, versículo 12. Santiago 2:12, mire lo que nos dice. Santiago 2:12, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Santiago también habla de un juicio, y él dice, no puede haber juicio sin ley. Recuerden, entonces, la ley, los 10 mandamientos que Dios escribe con su propio dedo, son la norma de conducta. Es el código a través del cual todos seremos juzgados en el día del juicio. Ahora, ¿cómo sé que son los 10 mandamientos? Si aquí Santiago simplemente dice ley de la libertad, ¿cómo lo sé? Fíjense bien, una lectura cuidadosa nos permitirá entender a qué ley se refiere Santiago. Veamos los textos anteriores. Versículo 10, por ejemplo. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Noten ustedes, Santiago cita 2 mandamientos de esa ley por la cual seremos juzgados, dice. ¿Y cuáles son esos mandamientos? Es el mandamiento número 6 que dice, no matarás. Y el mandamiento número 7 que dice, no cometerás adulterio. Entonces, ¿cuál es la ley por la que seremos juzgados? Si dice que el pecado es infracción de la ley y nosotros compareceremos ante el tribunal por ser pecadores, ¿cuál ley? ¿Cuál ley he quebrantado? La ley de los 10 mandamientos. Por eso, cuando consideramos entonces el llamado de Dios al juicio, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 14, el ángel, el llamado que hace Dios a través del primer ángel, mire lo que hace. Apocalipsis capítulo 14, el versículo 7. Este es el mensaje que el ángel tiene diciendo, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. En otras palabras, estimados, cuando leemos los 10 mandamientos y nos damos cuenta qué es lo que dice cada uno de ellos, ahí podemos notar que efectivamente, cuando guardamos los mandamientos, no solo estamos reconociendo a Dios como nuestro creador, lo estamos honrando, lo estamos adorando a través de nuestra obediencia. Por eso, estimados, en el próximo tema que voy a presentar, vamos a hablar qué cosas son esos mandamientos de lo que estamos ahora citando. ¿Cuáles son? Por ahora, estimados, solo quisiera dejar claro una cosa. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. El juicio comenzará por los de la casa de Dios. Es decir, si usted es un hijo de Dios que ha aceptado a Jesús como su Salvador personal y anda en el camino del Señor, el juicio comenzará primero con usted. Pero, ¿para condenarlo? No. Será un juicio para demostrar ante el universo de que si usted ha aceptado a Jesús como su Salvador personal, entonces tiene derecho, por la gracia de Dios, no por sus méritos, tiene derecho a entrar en la vida eterna. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, cuando Jesús reúne a todas las naciones, finalmente las reúne y las divide en 2 grupos. Un grupo lo pone a su derecha,
Otro grupo lo pone a su izquierda. A los de su derecha les dirá: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y agrega: porque tuve hambre y me disteis de comer. Noten ustedes, pueden leerlo, Mateo capítulo 25. Cuando Jesús llama la atención diciendo: porque tuve hambre y me disteis de comer, estaba diciendo: cada cosa que hacemos aquí en esta vida define de parte de quién estaremos, del lado de quién estaremos, del lado de Dios o del lado del enemigo. Ojalá, estimados, que aquel día cuando comparezcamos ante Dios, ahora sí que como algunos dicen, ojalá que nos agarre confesados, pero no esperemos ese momento, no esperemos ese momento, hagámoslo ahora. Por eso quiero invitarles a inclinar el rostro en este momento, a hacer una oración y decirle: gracias, Señor, por lo que hoy me has enseñado. Yo acepto a Jesús como mi Salvador personal. Querido Padre, muchas gracias por lo que nos has mostrado. El juicio no es una mala noticia para los que te han aceptado. El juicio es una mala noticia para los que te rechazan. Pero nosotros, querido Padre, queremos pedirte perdón por ser indiferentes a veces. Y queremos rogarte que limpies nuestro corazón y que nos permitas vivir siempre del lado de Jesús, para que Él, como nuestro abogado, no solo nos represente, sino que por sus méritos nos haga entrar en el reino de los cielos. Te lo pedimos en su nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado hoy. Para los que están tratando de leer la Biblia en un año, en la pantalla pueden ver los capítulos para este día. Que Dios les bendiga y esté con ustedes en todas sus actividades. Hasta mañana.